Bueno, de nuevo aquí en otro Café Consciente, ya casi veraniego. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, César. Buen día. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Hoy, antes de tomar el previo a este café con otro café, proponías que habláramos del transgeneracional, un tema muy interesante y apasionante. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué ahora? Mira, nos vamos a ir en agosto de vacaciones, no todo el mundo, pero mucha gente, ¿no? Incluso en julio, más reuniones familiares, más cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces, como lo hemos hablado más en una ocasión, estamos buscando cosas fuera, nos vamos a la India, yo qué sé, ayunos, a Katmandú, no sé dónde, ¿no? Y realmente donde tenemos que poner el foco de atención es cerca de nosotros, como mucho en nuestro entorno, y un poquito más adentro en nosotros mismos. Somos los portadores de todos los secretos familiares. Somos las personas, todos los que tenemos, que detrás tenemos un padre y una madre, que a la vez esa madre tiene sus padres, y los padres de los padres. Y mi padre lo mismo. Todas esas partes están en nosotros. Hablamos siempre de la sombra, del inconsciente, y la sombra para mí es el reflejo de todo lo que viene de allá atrás. Y el inconsciente es el 95% de lo que somos. Y sí que hay una etapa intrauterina, sí que hay muchas cosas, pero ¿cuántos secretos, cuántos no dichos vienen de atrás? Y nosotros somos los portadores. Si queremos hacer cosas en nuestra vida, tenemos que empezar a hacer soluciones. Y eso lo vamos a hablar, el por qué ahora en julio estamos haciendo esto para agosto. Y hay una propuesta de trabajo porque realmente creo que puede ser interesante para los cambios. Luego la veremos. Sí. Luego, vienes a decir que somos herederos, Sí. no solo de una genética que se manifiesta de una forma o de otra. Podemos tener los ojos de nuestro abuelo, los ojos de nuestra abuela, sino que también somos herederos de cosas pendientes, de alguna forma, de los abuelos, de los padres, de los bisabuelos, que esto nos afecta en nuestras vidas. Totalmente. Somos menos libres de lo que pensamos, somos autómatas. Como has dicho antes, ya los genetistas ya hablan de todo eso, la epigenética conductual. Todos los programas que tenemos, para empezar, todos, los miedos, todo, son programas de supervivencia, es la supervivencia. Ten en cuenta que los no dichos en nuestro transgeneracional, imagínate, ¿no? En el inconsciente hay varias características, una es atemporal, otra, lo real y lo virtual no existe, ¿no? Vemos una película de DiCaprio y lloramos. Y se lleva 4 millones de euros. Otra, el otro no existe, somos espejos. Todas esas características se conjugan en el transgeneracional. El tiempo, lo que vivió mi abuelo, imagínate, si estuvo preso durante mucho tiempo en la guerra civil, yo, si tengo una resonancia con él, puedo sentirme preso en mi vida. Como esto, 1000 cosas. Lo bueno y lo malo solo lo entiende la mente. La mente. Para el inconsciente no existe bueno y malo. Imagínate un ejemplo que te pongo. Sí, con un ejemplo yo creo que se puede ver bien. Te voy a explicar un ejemplo. Imagínate que ese mismo abuelo, un abuelo, fue, aquí se llama Gudari, un luchador vasco en una guerra civil, y tuvo que defender una posición. Y tuvo, pues bueno, murieron 40 personas y él fue el héroe que causó eso. Pero otro abuelo tuvo un conflicto con otra persona por un terreno que tenía que defender y lo mató. Entonces, claro, automáticamente pensamos que la persona que ha matado 40 personas es un héroe de guerra y quizás este abuelo es un asesino. Y dentro del clan todo eso se tapa, se oculta, no sé qué. Entonces, en nosotros todo eso nos va haciendo una pequeña mella. Entonces, el inconsciente no entiende lo que es bueno o malo. Somos nosotros lo que le ponemos. Entonces, ¿cómo estamos juzgando el transgeneracional que conocemos a unos padres o a unos abuelos? ¿Cómo lo juzgamos? Y si me dejas un segundito te voy a decir, fíjate qué bonito y qué rico es el idioma. También, sí. Qué bonito y qué rico es el idioma. Father, grandfather. Gran padre en inglés. Mother, grandmother. En euskera, aita, aitona. Padre bueno. Ama, amona. Madre buena. O sea, quizás estamos poniendo el foco en nuestros padres, yo lo he visto así hace tiempo, ¿no sabes? Y nos estamos olvidando en el referente masculino a nuestro abuelo, porque nuestro padre quizás no ha sabido hacerlo mejor. Es muy difícil ser padre cuando no ha sido padre, y el que es padre sabe que luego llegará a ser abuelo. Y como mujer, quizás por tema de óvulos, y tema de comportamientos, y tema de historias, tengo que mirar a la abuela.
¿vale? Entonces, eso es un transgeneracional. Por supuesto, eso se trabaja. Para mí es... No vayamos a la India. Veamos nuestro transgeneracional. Claro que se trabaja. Y luego hay dos comportamientos, ¿eh? Sí. Conocemos en la escuela, a través de los libros de historia, la historia de la guerra tal, la historia de la guerra cual, la época de la Revolución Francesa, bla, 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 bla. Sí. Historia, historia, historia. Le preguntas a las personas por la historia de su vida Ay. y dicen, ¿cómo? Yo no sé nada de mi abuelo, no sé nada de mi abuela, no sé de mi bisabuelo que fue, Sí, y no conocen su propia historia. sí. Esto es importante, conocer la historia, y más ahora que estás hablando del transgeneracional. Yo personalmente, Sí. a través tuyo, que pude conocer un poco el transgeneracional, me di cuenta de patrones en mi vida que no tenían nada que ver con mis padres, tenían que ver con mis abuelos. Te voy a decir una cosa, ¿te cambió la vida eso? Sí, algunas cosas, algunos aspectos de mi vida cambiaron porque pude verme reflejado en partes de mi abuelo. Y dije, concho, si yo ni le conocí, y sin embargo se estaban replicando. Y fue muy interesante, es un tema apasionante. Claro, esos son los dos tipos de personas, que no son personas, ¿vale? Dos tipos de personas. Una es nuestra mente egoica Sí, sí, sí. y otra es nuestro ser. Por eso digo dos tipos de personas, para que no nos confundamos. La mente, muchas veces queremos entender el transgeneracional, lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi abuela, entenderlo, y no lo atendimos. Tú lo atendiste, por eso cambió. ¿Qué significa atender? Ponerte en los zapatos del entender, que no lo supo hacer mejor, hizo lo que hizo o pasó lo que pasó, haría lo que haría, ¿vale? Entonces, cuando tú atendiste esto, se produce el milagro. Por eso gran transgeneración. Por eso vamos a hablar luego. Si tenemos ese compromiso con nosotros mismos, esa amabilidad con nosotros mismos, para ir cambiando las cosas. Y no hay que hacer grandes cosas. Simplemente atender lo que pasó. Poner la atención. Claro, la energía ni se crea ni se destruye. Y la información viene de arriba, es energía. Se transforma, vamos a transformarla. Está muy bien hacer todas las terapias que hagamos, está fantástico, pero si tenemos detrás nuestro una epigenética que está demostrado que no solo estamos trayendo enfermedades o los ojos azules, sino comportamientos, porque todos los programas son de supervivencia. Imagínate esa guerra civil, ese abuelo que tuvo que defender su tierra y fue juzgado por toda la familia, por todo el clan, como un hombre loco y un asesino, y aquel hombre disfrazado de Gudari X y mató 30 personas, le convertimos en un héroe. Ni uno es bueno ni otro es malo. Es lo que vivimos en cada momento. Esto es lo que nos va trayendo el transgeneracional. Es una historia apasionante. ¿Y cómo lo entiende la familia? ¿Cómo lo juzga, lo valora la familia, ¿no? De alguna forma es como si tuviéramos mandatos de... Voy a poner un ejemplo. Una familia que pierde toda su fortuna, los abuelos perdieron toda su fortuna, hicieron las Américas y al volver perdieron toda su fortuna, y de repente le ves al nieto que se dedica a la abogacía, al derecho, y no solo al derecho mercantil, trabaja con las empresas. Y de repente un día le hablas de esto y dice, concho, a mí eso me conecta mucho. A mí las personas que pierden su patrimonio son mis principales clientes. ¿Qué está haciendo? Está reparando aquello que no pudo quedar reparado y que hizo caer a la familia, ¿no? De alguna forma. Sí. Es importante porque también te libera. Claro, y muchas veces no eso, o sea, me gasto el dinero porque tengo una sensación de que el dinero me quema las manos. O sea, ahí hay una cosa, fíjate, pues antes de toda esta pandemia, y esto creo que nos va a traer mucha conciencia esta pandemia, sobre todo gente joven que estábamos hablando, que viene muy rápido, pararse a ver un poquito la historia, ¿no? Pero antes de esta pandemia, cuando estábamos haciendo las conferencias, dábamos conferencias, la mujer y la madre como motor de cambio, el poder del inconsciente, despertando nuestra intuición. En cualquier conferencia, yo normalmente hacía 2 o 3 árboles, que eran 10 minutos, no era abrir un melón, era simplemente explicarle a una persona lo que estaba viviendo y para qué. En 15 minutos, con 4 fechas, con 4 cosas, y veías que toda la persona, nadie se queda indiferente, es que nadie se queda indiferente. Te cae una lagrimita y estabas diciendo, wow, bonito, ¿no? Me dices, sí, me estoy sorprendiendo. Es importante eso, es sorprenderte y tomar esa acción, esa actitud, porque si tú estás aquí, yo estoy aquí y hay gente que está ahí detrás de la cámara viéndonos, el inconsciente te está trayendo una información. Somos, en cierta forma, las personas elegidas para transformar eso, para transformar lo que nuestros padres o abuelos no han podido hacer. Recordemos los árboles, los manglares, ¿vale? Que están entre agua dulce y agua salada. Quizás entre la rama materna y la rama paterna, o entre un padre y una madre, un abuelo y una abuela, ¿no?
están entre dulce y salada. Y siempre hay unas hojas de esos árboles que se sacrifican. Y a veces el sacrificio puede ser a través de enfermedades que vengan genéticamente o que adquiramos en un momento de nuestra vida, porque yo he visto que en procesos de muertes abruptas, a los 40 años de un abuelo que tienes una resonancia, a ti te pasa una cosa abrupta, de una forma o de otra. El inconsciente no entiende lo real y lo virtual. ¿Vale? Puede que tu abuelo tuvo un accidente de carro, y yo tuve un chico que es enfermero, creo que lo conoces, lo conozco, sí. que tuvo varios accidentes consecutivos, y estando yo en un retiro me llamó y me dijo, oye Carlos, ¿puedo hablar contigo? Digo, bueno, pues estamos aquí haciendo una formación, pero si es importante. Me dice, sí. Pusimos en manos libres y me dice, ¿te acuerdas que hice un duelo con la muerte de mis abuelos, de mi abuelo, que además su pareja era del mismo día que la viuda? Me dice, pues acaba de venir un coche, se acaba de romper la dirección del coche y se acaba de estrellar justo al lado del contenedor. A 1 metro mío. A 1 metro mío. Dice, wow. Y son cosas inconscientes, aunque nos parezca increíble que todo eso se pueda reproducir. Vamos a experimentarlo, vamos a ver cuántas cosas y cuántos procesos estoy repitiendo en mi vida. Y esto es un gran transgeneracional y una sombra. Yo he de decir que la primera vez que me presentaste el transgeneracional delante, fui un poco escéptico, decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que con unas fechas de mis abuelos, de mis padres, mías, de vida, me vas a dar información? Dije, ¿de qué estamos hablando? Esto no es hierro-carbono, esto no se puede tocar. Claro, cuando me empezaste a hablar del asunto y empecé a profundizar en ello, dije, concho, esta información yo no la hubiera adquirido de otra forma, y era información muy buena, información que me conectó con partes que luego he comprobado a través de mi familia, si fueron así. Informaciones de mis abuelos que no conocí, vale, y efectivamente fueron así. Sí. Y me ha llevado a tener información de primera mano para transformar mi vida y para entenderla, claro, que no la hubiera obtenido desde cualquier otro lugar. Me pareció interesante, pero al principio sí me mostré escéptico de decirlo. Y yo incluso como profesional cuando lo aprendí era hasta estético de hacer mi árbol y enseñarlo. Pero es que hay dos partes en nosotros tan grandes. ¿Cuál de los dos lobos vas a alimentar? Sí. ¿Tu mente egoica que te dice no, déjate, que no sé qué, que lo entiendo pero no lo atiendo? ¿O realmente esa parte que atiendes? Simplemente no es tratar de creer las cosas. Es que alguien te esté contando algo de cómo tú vives las cosas sin conocerte. Por eso nadie se queda indiferente. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque esta va a ser la propuesta que voy a proponer ahora, para este agosto. Esta es la propuesta que voy a proponer para las vacaciones. Y quizás esto es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para esto. Correcto. ¿Vale? Entonces, quizás tengamos duelos pendientes. Y esto, por supuesto, se trabaja mejor en la terapéutica de consulta y se puede trabajar a posterior y se puede hacer 2 o 3 veces. No es una aspirina que la tomes todos los días. Pero porque lo hagas una vez y luego volver a ello, lo puedes hacer en la terapéutica de consulta, y hay mucha gente que lo hemos dicho que lo trabaja muy bien y perfectamente. Primero, tenemos duelos pendientes de abuelos, de padres que quizás han muerto y no nos hemos podido despedir. Una persona que se muere lo único que quiere es el reconocimiento de esa despedida, no quiere nada más. Y hay grandes olvidados ahí. Quizás esa abuela que yo llegué a la habitación y ya estaba muerta y me quedé con esas ganas, ¿no?, de despedir. ¿Qué podemos hacer? Pues yo lo que recomiendo es, como mucha gente que ha hablado del transgeneracional, como Alejandro Jodorowsky en el Psicogenealogía, es un acto de psicomagia, ¿no?, que es escribir una carta a esta persona, a esta abuela, Margarita, la abuela Margarita, hola Margarita, soy tu nieta, y siempre en positivo, no en reproches, porque bastante sacamos el dedo del reproche, parece la pistola eterna, ¿no?, porque abuela no me diste así. No, en el agradecimiento, porque gracias a esta abuela tú estás aquí. El agradecimiento y el reconocimiento de esa abuela, escribirlo en un lugar sagrado, que puede ser mi escritorio, pero creo mi ambiente, creo mi música y mi historia para escribir esa carta que me sale del alma. Luego esa carta la guardo y la llevo a un sitio que yo considero mágico, puede ser una tumba, puede ser la playa donde va siempre, y esa carta la voy a leer. Y en ese momento, una vez que he leído la carta, la voy a quemar. Porque si la entierro, el inconsciente cada vez que pase va a ver la carta ahí. Y es liberar esa energía que tengo para que vaya a su sitio. Y si lo quiero bordar, me compro un globo, ya sé que no es muy ecológico, pero bueno, si lo podemos hacer de otra forma, perfecto, un globo, y lo soltamos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el inconsciente libere a esa persona. Tiene que caer aquí algo y lo vais a notar que funciona. Eso es una propuesta. Y la segunda, y más complicada, porque ahí entra nuestro ego.
nuestro, perdona, tonto del culo. ¿Con quién tengo resentimiento de la familia? ¿Con quién? ¿Con mi padre? ¿Con mi hermano? ¿Con mi abuelo? Porque mientras que yo me lo trabaje, hemos dicho que la transformación, la energía no desaparece, se transforma. Mientras que yo te libere como padre, vamos a poner que tú eres mi padre, y te dé el reconocimiento, gracias por ser mi padre, para mí ha sido importante que tú seas mi padre, y he tenido suerte de tenerte como padre, que quizás tú no lo has tenido, pero yo sí te doy las gracias. Yo te estoy liberando inconscientemente y al padre. Y con mi hermano también, con quien sea. Pero nunca voy a hablar de él. Voy a hablar de mí, cómo me he sentido respecto a él, sin juzgarle. A veces me sentía así, sí, y te doy gracias. Vamos a probar eso. Si queremos aprovechar estas vacaciones, este agosto, este momento de nuestra vida tan importante, si tenemos hijos, porque vamos a repetir, no te preocupes, ¿eh? Si mi padre no me ha defendido, mi padre no me ha apoyado, yo voy en consulta lo vemos mucho, voy a apoyar a mi hijo, le voy a sobreproteger, le voy a dar todo lo que no me han dado a mí. Y eso es mucho más ahogante para ese niño que quizás muchas veces la indefensión que sufrimos, porque nos hizo fuertes, no fue agradable. Por lo tanto, se trabaja en la terapéutica de consulta, pero podemos hacer esa prueba y no lo hacemos por mi hermano, ni por mi padre, ni por el Espíritu Santo. Por uno mismo. Lo hacemos por nosotros, desde la humildad y el amor que nos tenemos. Fácil no es. Si sería fácil, no habría que hacerlo. ¿Vale? Esta propuesta, por esto lo de el transgeneracional. Y nos daría para hablar horas y horas sobre ello. Lo sé. Y es pasión. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Que tengáis un buen verano, Juan Carlos, nos vemos a la vuelta. Vale, nos vemos a la vuelta y por favor probar, no me creáis o no nos creáis, probarlo, ¿vale? Intentar hacer esos duelos que tengáis y arreglar, intentar las cosas sin expectativas por vosotros. Gracias, César. A ti. Buen verano. Buen verano.